Pues bueno, en lo personal estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes nuevamente, de poder compartir. Como saben, pues acabo de ser papá o somos papás junto con Lupita, y por ese motivo no había podido estar aquí al frente compartiendo, pero bueno, gracias a Dios que ya puedo estar aquí nuevamente, así que tengo muchas expectativas, estoy muy contento también y estoy seguro que el mensaje del día de hoy será de mucha bendición, de mucha ayuda para todos nosotros, obviamente incluyéndome a mí también, ¿no? Así que, pues, ¿qué les parece si para comenzar hacemos nuestra declaración de fe, como ya es costumbre? Así que vamos a hacerlo con mucha convicción, con fe, creyendo que lo que decimos, lo que declaramos, se hace verdad en nuestras vidas. Amén. Así que todos juntos ahí con sus Biblias o donde sea que traigan su Biblia, bien en alto decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca. Amén y amén. Muy bien, los pequeños pueden salir a sus clases junto con sus maestros. Adelante, los demás pues estamos aquí bien listos. Sí, mientras los pequeños salen, hoy quiero hablarte acerca de la fe crea buenos tiempos. Quiero hablarte acerca de cómo es que la fe crea buenos tiempos. ¿Sí? La Biblia nos muestra cómo aquellas personas que se atrevieron a creer, crearon buenos tiempos, no solamente para ellos mismos, sino también para sus familias. ¿Sí? No solamente para sus familias, sino también para su comunidad. En este caso, para su iglesia, lo podríamos decir. ¿Sí? No solamente llega hasta ahí, sino que también para su ciudad, para su lugar natal. Muchas veces crea buenos tiempos para toda una nación, para todo un país, e incluso la fe de una sola persona puede alcanzar el mundo entero, puede tener un impacto global. Cuando hay una persona que se atreve a creer, ¿sí?, puede traer buenos tiempos a la vida de muchas personas, a la vida de su familia, de su iglesia, de su ciudad, de su nación y de muchos otros lugares, muchos otros países, ¿sí? Ahora, al decirte que la fe crea buenos tiempos, no me refiero a que la fe en sí misma cree buenos tiempos, ¿sí?, sino que me refiero que la fe en Jesús crea buenos tiempos, ¿sí? El hecho de que alguien tenga fe no significa que ya va a crear buenos tiempos, o no se trata de solamente tener fe, sino se trata de tener fe en Jesús. ¿Sí? Quiero aclararlo por si por ahí hubiera alguna persona que tiene alguna duda o alguna confusión con el título. Al referirme a que la fe crea buenos tiempos, me refiero a que la fe en Cristo, la fe en Dios crea buenos tiempos. ¿Sí? Tenemos el caso de Moisés, cómo liberó a todo un pueblo de la esclavitud. ¿Por qué? Porque se atrevió a creer y Moisés trajo buenos tiempos para una nación. Después vemos el caso de Josué, cómo Josué trajo todavía tiempos aún mejores para toda una generación. ¿Sí? Los introdujo a la tierra prometida, les repartió ciudades y pudieron disfrutar de lo que había en la tierra prometida. Vemos el caso de David, cómo la fe de David trajo buenos tiempos para toda una nación. Después de David vino Salomón, su hijo, y su hijo pudo disfrutar de paz durante muchos años en toda su nación, gracias a la fe del padre David. ¿Sí? Ahora, ¿qué mejor ejemplo que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Cómo nuestro Señor Jesús, por su fe, por su convicción, ¿sí?, trajo buenos tiempos para cada uno de nosotros, trajo buenos tiempos para el mundo entero, trae buenos tiempos para la iglesia, ¿sí? Aquellas personas que se atreven a creer traen buenos tiempos, crean buenos tiempos para ellos y para las personas que aman, para las personas que les rodean. Ahora, yo les pregunto, si ustedes quieren ser creadores de buenos tiempos, ¿sí? Yo creo que todos aquí, ¿no?,
queremos traer buenos tiempos para nuestras familias, para nosotros mismos, para nuestra ciudad, para nuestra nación, para nuestra iglesia. Bueno, el secreto está en creer en Dios, ¿sí? Cuando le crees a Dios, automáticamente estás creando una sinergia para traer buenos tiempos a ti y a todas las personas que te rodean. De la misma manera, cuando tú no crees, automáticamente estás creando no buenos, sino malos tiempos, ¿sí? Cuando tú crees de manera incorrecta, ¿sí? Porque la fe se trata, no solamente es creer lo correcto, sino también puedes creer lo incorrecto, ¿sí? Por eso te decía que se trata de creer en Jesús, porque puedes creer en cosas incorrectas, y al momento de que crees en cosas incorrectas, entonces automáticamente estás trayendo malos tiempos, ¿sí? Igual, malos tiempos para ti, para tu familia, para las personas que te rodean, ¿sí? También la Biblia nos muestra ejemplos de eso, ejemplos de malos gobernadores, ejemplo de reyes que no escucharon a Dios y que trajeron mucha miseria, ¿sí? Que trajeron mucha miseria, mucha pobreza, mucha escasez, maldición para toda una nación, ¿sí? Así que este es un principio que se cumple hasta hoy en día en la vida de cualquier persona, ¿sí? Cuando vemos que hay malos tiempos en la Biblia, de repente vemos que se levanta alguien que se atreve a creer en Dios y trae buenos tiempos. Curiosamente, hay algo que pasa en nuestra sociedad, en el mundo hoy en día, ¿sí? Y es que los malos tiempos crean personas fuertes, ¿sí? Los malos tiempos crean personas fuertes, y me refiero a personas fuertes, personas que se atreven a creer, que son producto de esos malos tiempos. Se atreven a creer, ¿sí? Porque están cansados de esos malos tiempos, están cansados que la situación esté mal, quieren hacer una diferencia y se atreven a creerle a Dios. Y esas personas, ¿sí?, que se vuelven fuertes, entonces crean buenos tiempos. Pero de repente, cuando hay buenos tiempos, los buenos tiempos muchas veces crea personas débiles, ¿sí? Personas que dejan de creer, personas que, como son tan buenos los tiempos y hay tantas bendiciones, creo que ya no es necesario tener tanta fe o vivir por fe, ¿sí? Ya no me interesa buscar a Dios, ya no lo busco, ya no lo sigo. ¿Por qué? Porque la situación está tan bien, los tiempos son tan buenos, que entonces no hay tanta necesidad, ¿sí?, de buscar a Dios. Entonces los buenos tiempos crean personas débiles que ya no quieren, ¿sí?, buscar a Dios, que ya no viven una vida de fe. Entonces, al hacerse débiles, crean malos tiempos. Y después tiene que venir otra persona que se levante de estos malos tiempos, que se atreva a volver a creer para volver a traer buenos tiempos, ¿sí? Es como un ciclo, ¿no? La clave está en aprender a vivir por fe en cada momento, en cada etapa. No solamente cuando los tiempos son difíciles, no solamente cuando los tiempos son buenos, sino en cada momento ser personas fuertes, ser personas de carácter que crean buenos tiempos, ¿sí? Por eso se dice hoy en día que o ustedes son testigos que muchas veces nuestros abuelos, nuestros padres tuvieron que batallar, tuvieron que sufrir, pasaron tiempos difíciles y hoy son muy prósperos. Y los hijos disfrutamos de ese esfuerzo, de ese sacrificio de los padres, y hoy los hijos están disfrutando. Pero los hijos suelen no valorar todo lo que los padres les dan, ¿cierto o no? Suele pasar. Por eso los psicólogos, los maestros, los que estudian estos temas, enseñan o nos recomiendan que debemos enseñarle a nuestros hijos, ¿sí?, el valor de las cosas, que debemos enseñarles a esforzarse, ¿sí?, que debemos enseñarles que las cosas cuestan, ¿sí?, que debemos enseñarles a tener carácter. Y no ser solo personas que todo el tiempo solamente reciben, que se vuelven caprichosas, que se vuelven muy sensibles, que todo el tiempo se sienten como víctimas, que todo el tiempo se sienten heridos, ofendidos. ¿Por qué? Porque
se convierten en personas débiles. ¿Por qué? Porque de repente todo lo han tenido muy fácil. Y eso no está mal, ¿sí? No está mal que haya prosperidad. Al contrario, esa es la idea, tener buenos tiempos, ¿sí? Pero saber cómo vivir en esos buenos tiempos. Porque es algo que pasa hoy en día con la iglesia también. No te sientas ofendido por lo que voy a decir. Es algo que a mí me ha pasado. Yo creo que es algo que a muchos de nosotros nos ha pasado. La mayoría de nosotros venimos a la iglesia cuando estamos pasando malos tiempos, ¿cierto o no? Cuando estamos en malos momentos, que ya se me enfermó el hijo, que el hijo ya está en las drogas, que ya me enfermé yo, que ya me siento vacío, que ya no sé qué hacer, que ya no sé cómo salir de esta depresión, etcétera, etcétera. Como vienen malos tiempos es cuando venimos a la iglesia y la gente se atreve a creer, ¿sí? Y la gente se atreve a tomar la decisión de creerle a Dios y lo busca. En lo personal, un mal tiempo fue ese momento que creó un punto de inflexión en mi vida. Cuando yo tomé la decisión, cuando me determiné a que iba a buscar a Dios, fue por un mal tiempo, ¿sí? Yo llegué a Jesús por un mal tiempo, ¿sí? No te sientas mal por esto, es algo normal. De hecho, Dios desea que lo busques sin importar si lo haces solamente porque le estás pasando mal. La Biblia dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿sí? Es decir, que eres bien recibido sin importar que estás pasando malos tiempos. De la misma manera como eres recibido cuando buscas a Dios, cuando estás pasando por un buen tiempo. Así que no te sientas mal si ese es tu caso, así como fue mi caso. ¿Sí? El problema viene cuando te acercas a Dios y de repente ves que todo se empieza a solucionar, ¿no? Todo empieza a marchar bien, los tiempos buenos empiezan a manifestarse, la palabra de Dios, las promesas de Dios empiezan a manifestar en tu vida y ahora todo está bien y de repente vuelves a dejar de vivir por fe, ¿sí? Vuelves a dejar de vivir por fe, vuelves a dejar de buscar a Dios, ¿sí? Crees que ya no lo necesitas, a lo mejor inconscientemente ya lo necesitas porque todo está bien, ¿sí? Así que ya no tienes esa necesidad de buscarle. La clave está en que para poder ser personas de fe que crean buenos tiempos, aprender a vivir en los malos tiempos por fe, así como en los buenos tiempos, ¿sí? Aprender a vivir por fe en los buenos tiempos, así como en los malos tiempos. Y lo primero que tenemos que hacer para traer buenos tiempos es que necesitamos preparar nuestra mente, ¿sí? Necesitamos preparar nuestras mentes. Porque te decía, la clave está en lo que crees. Cuando crees lo correcto, entonces traes buenos tiempos. Cuando crees lo incorrecto, vienen malos tiempos. Entonces, para creer correctamente, necesitas preparar tu mente. Si me acompañan, por favor, a Romanos capítulo 12, verso 2. Lo voy a leer en la Reina Valera. Romanos 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un versículo conocidísimo, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces. Al punto que quiero llegar, llegar en este versículo es que tenemos que notar, o podemos notar aquí, que es una decisión que nosotros debemos tomar, ¿sí? Es algo que nosotros debemos tomar la iniciativa, renovar nuestra mente, ¿sí? O más bien exponernos a la palabra de Dios para que nuestra mente sea renovada. Nosotros no renovamos nuestra mente, ¿sí? Nosotros por nuestra voluntad o por nuestra capacidad no renovamos nuestra mente. Es nuestra exposición a la palabra de Dios lo que renueva nuestra mente, ¿sí? Así cuando te expones al sol te bronceas, pero si estás en tu casa solito ahí no te vas a broncear, ¿sí? Por más que quieras no te vas a broncear, pero cuando te expones al sol entonces te bronceas, ¿no? Algunos se broncean de más, como en mi caso, que paso mucho tiempo en el sol, ya no estoy bronceado, sino más bien ya
estoy quemado, ¿no? Así que lo mismo pasa con la renovación de nuestra mente. No eres tú quien renueva la mente, ¿sí? No te quieras adjudicar ese logro si es que has logrado renovar tu mente, ¿sí? Es la palabra de Dios la que renueva tu mente, o cualquier otra palabra la que también ha renovado nuestras mentes, ¿sí? No somos nosotros, es la palabra de Dios. Por eso debemos preparar nuestra mente, es decir, prepararnos para exponernos a la palabra de Dios. Cuando te expones a la palabra de Dios, entonces tu mente empieza a ser renovada, empieza a creer lo correcto, por lo tanto empiezan a surgir buenos tiempos. La mayoría de las personas cree que sus pensamientos son suyos, ¿sí? Pero sabemos que eso no es cierto. La Biblia nos muestra que eso no es cierto, que de alguna y otra manera la mayoría de las personas no entienden que todo el tiempo las están preparando, ¿sí? Y que al menos que tú te prepares a ti mismo, otros te van a preparar, ¿sí? Si tú no tomas la decisión, la iniciativa de renovar tu mente, exponiéndote a la palabra de Dios, hay alguien más que te va a preparar, ¿sí? Lo quieras o no, somos el resultado de aquello que pensamos, ¿sí? Y pensamos de acuerdo a aquello a lo que nos exponemos. Te voy a poner otro ejemplo. Hay muchas personas que se creen fracasadas, que se sienten como personas fracasadas, que han fracasado, ¿sí? Que no son nadie en la vida. ¿Por qué? Porque la vida misma, el sistema de este mundo, las palabras de otras personas lo han educado de esa manera, ¿sí? Le han dicho que es un fracasado, que no sirve para nada, que nunca podrá lograr nada bueno, que es un miserable, que siempre será pobre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha expuesto a ese tipo de educación, a ese tipo de palabras, ¿sí? Así que cada uno de nosotros debemos tomar la decisión, la iniciativa de a qué exponernos. A eso me refiero con preparar nuestra mente, ¿sí? Tú decides a qué te vas a exponer, consciente o inconscientemente, ¿sí? La idea del día de hoy es que seas consciente de que necesitas tomar la iniciativa de exponerte a la palabra de Dios, ¿sí? Para poder renovar tu mente, para poder creer lo correcto, para poder vivir por fe y traer buenos tiempos a tu vida y a las personas que te rodean, ¿sí? Así que esto es el primer paso que debemos de dar, renovar nuestra mente. Por eso la Escritura dice que Dios nos dice: vuélvanse a mí mediante la renovación de su entendimiento, de su mente. No se conformen a este siglo, no se conformen a lo que las personas les han dicho, lo que las noticias te han dicho, lo que la sociedad te ha dicho, que son momentos difíciles, que hay crisis, que te vas a enfermar, que vas a sufrir, que la vas a pasar mal, que eres un fracasado, que no podrás tener un buen empleo, que está muy complicado comprarte una casa, un coche, etcétera, etcétera, y lo empiezas a creer y por lo tanto comienzas a vivir de esa manera, ¿sí? Te sientes incapaz, sin recursos, sin fuerzas, que ninguna puerta se te abre, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que vemos en Josué capítulo 1, versículo 8, si lo podemos leer en pantalla o lo tienes ahí en tu Biblia. Josué capítulo 1, verso 8, Dios le dice el secreto del éxito a Josué, ¿sí? Dios le dice el secreto del éxito a Josué. Y lo podemos ver, le dice, prácticamente parafraseando un poco, Dios le dice a Josué: Josué, si quieres tener éxito en la vida, si quieres traer buenos tiempos para ti y los tuyos, si quieres prosperar en todo lo que hagas, ponle mucha atención en lo que tienes que hacer. Dice, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otra versión dice: y tendrás éxito, ¿sí? Así que vemos que Dios le dice a Josué que así era como iba a traer buenos tiempos, ¿sí?
Así era como había de crear buenos tiempos. Josué, primero tienes que exponerte a la palabra de Dios. Tienes que renovar tu mente, ¿sí? Tienes que renovar tu mente. Así que el punto principal aquí es la palabra, ¿sí? La palabra de Dios. Ese es el tema central o el punto principal en este momento. Por favor, vamos a Romanos 10, capítulo 17, y no pierdas de vista Josué 1:8 que acabamos de leer. Dice en Romanos 10, 17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Así que Dios le dice a Josué que si quiere tener éxito, debe exponerse a su palabra. Cuando se exponga a su palabra, su mente será renovada. Cuando su mente sea renovada, entonces podrá creer lo correcto. Josué estaba en un punto de que iba a enfrentar una situación muy crítica, un desafío muy grande, y a menos que su mente estuviera renovada, que su mente estuviera enfocada, que tuviera una visión de lo que Dios quería para él y para el pueblo, iba a poder lograrlo, ¿sí? Por eso el Señor le dice a Josué que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Primer punto, la palabra. Después, de día y de noche meditarás en él, ¿sí? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Póngame atención en esta secuencia, ¿sí? Lo que Dios le dice a Josué para tener éxito. Después vemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Te decía que la fe crea buenos tiempos, porque a menos que vivas por fe en la palabra de Dios, puedes traer buenos tiempos a tu vida, puedes recibir las bendiciones de Dios, ¿sí? A eso me refiero con traer buenos tiempos. Cuando estás en el lugar correcto, en el momento correcto de tu vida, para recibir de parte de Dios, ¿sí? Pero para esto hay algunas reglas que se deben de cumplir, ¿sí? Para que la palabra de Dios se materialice, o para que las bendiciones de Dios se hagan reales, evidentes en tu vida, para que las puedas ver reflejadas, materializadas, físicas, ¿sí? Hay algunas reglas que se deben de cumplir en nuestras vidas para que estas bendiciones se puedan materializar en cada uno de nosotros y de las personas que nos rodean. Dicho de otra manera, para traer buenos tiempos, ¿sí? Y me gustaría ponerte el ejemplo o ver estas reglas a través de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, versículo 1. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te estoy tirando puros versículos conocidísimos, ¿sí? Que ya has escuchado, que ya lo hemos escuchado una y otra vez, que quizás ya te lo sabes de memoria, pero la idea es que los veas desde una perspectiva diferente, ¿sí? Que puedan traer un enfoque diferente, algo nuevo a tu vida, ¿sí? Así que tenemos Hebreos 11, capítulo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí vamos a ver las 3 reglas de la fe para poder traer buenos tiempos a nuestras vidas, para poder ver reflejadas las bendiciones de Dios, tu herencia, para que puedas disfrutar la herencia que Dios te ha dado, ¿sí? La primera regla, ¿sí?, para nuestra fe habla de visión, ¿sí? Visión. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que creen, ¿sí?, o que suelen creer, que creen en lo que Dios les dice, pero realmente solamente saben lo que Dios dice, pero no lo creen. Por eso las bendiciones no se materializan en su vida, no las pueden reflejar, no las ven reales. ¿Por qué? Porque una de las reglas principales que se deben de cumplir es la visión. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. ¿Qué te habla eso? De visión. Tienes la certeza de que va a suceder algo, ¿sí?, que estás esperando. ¿Cómo lo puedes saber? ¿Cómo puedes tener la certeza? Porque lo ves, ¿sí? Porque tienes esa visión. Muchas personas saben que Jesús llevó sus enfermedades, sufrió sus dolores, pero adivinen qué, no se ven como personas sanas.
Se siguen viendo como personas enfermas, ¿sí? Se siguen viendo como personas débiles. ¿Por qué? Porque no tienen visión. Por lo tanto, su fe no puede materializar esa bendición que Dios ya les ha dado, ¿sí? Que Dios ya nos ha dado, ¿sí? No se puede materializar. ¿Por qué? Porque hace falta visión. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que esperas, ¿sí? La convicción, tener la convicción de lo que no se ve. ¿Qué nos habla de eso? De visión. La visión es el punto o es la primera regla que se debe de cumplir en nuestra fe, que te estés viendo como alguien sano, ¿sí? Que te estés viendo como alguien a quien ya le han sido suplidas todas sus necesidades, que te veas como alguien que es justo, ¿sí? Como alguien que es justo, que merece recibir las bendiciones y todo lo que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús en nuestras vidas, ¿sí? Que te veas como alguien alegre, amoroso, como alguien lleno de paz, como alguien seguro. Primero debes de verlo, debes de imaginarlo, debes de verte como una persona que sale de ese problema, debes verte como una persona que está saliendo de sus deudas, debes verte como una persona sana, debes verte como una persona que está disfrutando la casa, el coche, la familia que desea, ¿sí? Debes verlo, debes imaginarlo, debes visualizarlo, debes disfrutarlo en tu mente, ¿sí? Debes repasarlo una y otra vez, al punto que tus emociones comiencen a moverte y empieces a sentir como que estás ahí, como una persona sana, como una persona amada, como una persona justa, como una persona perdonada, ¿sí? La visión es parte importante de la fe. Por eso hay muchas personas que no traen esos buenos tiempos, que les traen las bendiciones de Dios, personas que no reciben la herencia. ¿Por qué? Porque no tienen esa visión, solamente saben lo que la Biblia dice, ¿sí? Pero no tienen la visión, no lo pueden ver, ¿sí? Y eso es algo que nosotros debemos tomar la iniciativa, ¿sí? De día y de noche meditarás en Él. De día y de noche meditarás en tu sanidad. De día y de noche meditarás en tu perdón. De día y de noche te verás como una persona justa. De día y de noche te verás como una persona sana, ¿sí? De día y de noche meditarás en Él. ¿Para qué? Para que prosperes en eso que ves. Para que prosperes en eso que estás creyendo, ¿sí? De nada te sirve que tengas el mejor avión del mundo, el mejor barco del mundo, si no sabes a dónde vas, ¿sí? De nada te sirve que traigas el mejor coche, el más rápido, si no sabes a dónde vas. Lo mismo pasa con la fe. De nada te sirve que sepas lo que dice la palabra de Dios, si no sabes a dónde vas, si no tienes esa visión, ¿sí? Si no lo meditas día y noche en ello, ¿sí? Por eso es que la mayoría de las personas no pueden recibir lo que Dios ha preparado, porque no tienen esa visión de lo que esperan, ¿sí? Y como no tienen esa visión de lo que esperan, entonces se dejan llevar por cualquier cosa, ¿sí? Cuando no tienes visión, entonces la palabra de Dios pronto cae entre piedras, entre espinos y se ahoga, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no tienes esa visión, ese enfoque en lo que Dios dice, solamente sabes lo que dice, pero no estás enfocada, no lo ves, no te ves como una persona que está viviendo, ¿sí? No lo ves en tu mente. Entonces cuando alguien te dice, y es cáncer, y es una enfermedad incurable, entonces ¡bum!, te vas hacia esa dirección, ¿sí? Inmediatamente te atrapa. Entonces la palabra de Dios, que tú ya sabes, que tú ya conoces, cae en piedras, en espinos, y se ahoga y se apaga. Y la situación está muy difícil, ¡bum!, se desvía tu mente hacia allá, tu visión se desvía hacia allá, ¿sí? No podrás lograrlo, ¡bum!, vas hacia allá, ¿sí? Eres un tonto, ¡bum!, te mueves hacia allá. Entonces, es importante la visión.
La visión es parte importante de nuestra fe, ¿sí? Porque sin visión, la fe es una fe que no echa raíz, que cae en terreno donde no produce nada. Una fe que tiene visión, una visión clara, es una fe que permanece a pesar de las circunstancias, ¿sí? Una fe que tiene una visión clara, permanece a pesar de las circunstancias. Permanece a pesar que las personas le digan que no lo podrá lograr, que no lo va a hacer, que la situación está difícil, que no podrá sanar, ¿sí? Que el problema que tiene nunca se ha solucionado, que no hay una cura, ¿sí? Que la situación está muy difícil, que esto, que el otro. Pero como tienes una visión clara, sabes a dónde vas, has puesto tu fe en la palabra de Dios, entonces permanece a pesar de los bombardeos, ¿sí? A pesar de las palabras, a pesar de lo que los demás dicen, a pesar de lo que la televisión dice, a pesar de que incluso lo que tus familiares dicen. ¿Por qué? Porque estás enfocado, tienes una visión. Pero cuando no tienes la visión, cuando no meditas en ello de día y de noche, entonces cualquier cosa te desvía, cualquier cosa te distrae, ¿sí? Entonces, cuando tienes una visión clara, no tienes tiempo, ¿sí?, para distraerte con tonterías. No tienes tiempo para distraerte con tonterías, ¿sí? Cuando tienes una visión clara, no tienes tiempo para hacerle caso a las palabras de los que hoy se dicen haters, ¿no? De los opositores. No te interesa. Pero cuando no tienes una visión clara, cualquier cosa te mueve, cualquier cosa que te dicen, cualquier cosa te lastima, cualquier cosa te hiere. Eso habla de una persona que es débil en su carácter, ¿sí? Cualquier cosa te irrita, cualquier cosa te crees, ya te sientes ofendido, ya te sientes culpable, ¿sí? Ya te sientes temeroso. ¿Por qué? Porque has perdido tu enfoque en la palabra de Dios, has dejado de meditar en ella de día y de noche. La Biblia nos muestra acerca de una mujer que tenía una enfermedad que no se podía curar ya durante muchos años. Sí, es la mujer que es conocida como la mujer que tenía el flujo de sangre. Sí, durante muchos años tenía esta enfermedad, había ido a médicos, había gastado su dinero y nada pasaba. Pero un día escuchó que Jesús estaba por su ciudad, ¿sí? Y ella dijo, si tan solo toco el borde de su manto, quedaré sana, ¿sí? Escuchen cómo lo dijo ella, no solamente cómo lo dijo, sino cómo lo pensó. El primer principio ya estaba, la palabra ya estaba ahí. Jesús ya estaba ahí, estaba visitando su ciudad, la palabra de Dios. ¿Qué necesitaba ella? Exponerse a esa palabra. Pero para exponerse a esa palabra, ¿qué necesitaba? Verlo, verse como esa persona sana. Y ella dijo, si tan solo toco el borde de su manto, quedaré sana. Lo meditó, lo visualizó. Así que salió hacia donde estaba Jesús y tal como ella lo vio, tal como ella lo imaginó, fue como sucedió. Tocó el borde de su manto y quedó sana, ¿sí? ¿Por qué? Porque la visión es importante para traer buenos tiempos, ¿sí? La visión es parte de nuestra fe. De día y de noche meditarás en él, ¿sí? Esto es algo en lo que las personas de éxito coinciden, ¿sí? Antes de tener mucho éxito, las personas coinciden en que antes de eso lo vieron, se vieron ganando, se vieron teniendo éxito, ¿sí? Se vieron como campeones, se vieron saliendo de esa situación, ¿sí? Es algo en lo que las personas de éxito coinciden, en que hubo una visión. En una ocasión le preguntaron a un deportista muy famoso, un luchador de la UFC, antes de que fuera ya famoso y que fuera campeón y que fuera reconocido, multimillonario, etcétera, etcétera, le preguntaron en una entrevista, cuando apenas iba iniciando, le preguntaron, ¿quién te gustaría ser? Hablando de un futuro. Y le dijo, no me gustaría ser nadie, soy todo lo que tengo que ser, ¿sí? Está en mí. No necesito demostrarle nada a nadie, estoy completo, ya soy lo que tengo que ser, tengo la capacidad, está en mí, ¿sí? No necesito demostrar nada, no necesito nada de otras personas, ¿sí?
ya está en mí. Todo lo que tengo que ser está en mí. Ya soy campeón, ya tengo la capacidad, ¿sí? Y así como él lo vio, así fue como sucedió, ¿sí? Eso es lo que nos habla la Biblia, ¿sí? Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya se te ha sido dada, ¿sí? Dice Efesios capítulo 1. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya se te ha sido dada. Has sido bendecido con toda bendición espiritual. Ya está en ti. Ahora vete como esa persona. Vive como si fueras esa persona, ¿sí? Pon tu visión en eso. Fija bien ahí tu meta y ve hacia allá, ¿sí? No permitas que nadie te quiera desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Va a venir oposición, van a venir palabras de otras personas. Las personas intentarán derribarte, te intentarán herir, ¿sí? Tal vez consciente o inconscientemente. Las personas te dirán palabras que pueden tambalearte, pero si tienes la visión clara, vas a llegar, ¿sí? Se van a manifestar esos buenos tiempos en tu vida. Amén. El segundo punto, la segunda regla, tiene que ver con esto que te estoy hablando, y es la determinación, ¿sí? La determinación. ¿Qué le dijo Dios a Josué? De día y de noche meditarás en él para que hagas conforme está escrito, ¿sí? La diferencia entre una persona que recibe las promesas y la que no es la falta de conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? La diferencia entre una persona que trae buenos tiempos a sus vidas y a las personas que le rodean, la diferencia entre una persona que recibe las bendiciones de Dios, que recibe de su herencia, que vive de su herencia, y la que no, escúchame muy bien, no es el tiempo que tiene viniendo a la iglesia, no es que tanto conoce la palabra de Dios, sino es la determinación, ¿sí? Que tanto lo desea, que tanto lo cree, ¿sí? Que tanto está determinado a recibirlo. Sí, esa determinación es lo que provoca que la bendición de Dios se manifieste en nuestras vidas, ¿sí? Hasta aquí, en este punto, quizás tú te estás preguntando, oye, Manuel, pero no se supone que es Dios que no se trata de mí, no se trata de mi esfuerzo, sino se trata de creer. Sí, precisamente es de lo que te estoy hablando. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo, ¿sí? 2 de Timoteo 2, verso 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. De eso le estoy hablando, a ser determinados, a exponernos a la gracia de Dios. Sí, es a lo único en lo que te debes de esforzar. Después, todo lo demás, Dios lo hace. Es Él quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Entonces conocerás la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Cuando te expones, cuando te esfuerzas en exponerte a esa gracia. ¿Sí? Cuando te esfuerzas en la fe en Cristo Jesús, es cuando empiezan a manifestarse esos buenos tiempos, ¿sí? Y la determinación es clave para esto, así como la visión, ¿sí? Es pues la fe, la certeza de lo que esperas, la convicción, ¿sí? Determinación de aquello que no se ve, ¿sí? Así que la respuesta no llega a las personas que están estancadas, sino que llegan a las personas que avanzan. Porque solemos confundir que el descanso, que descansar en la palabra de Dios es solamente decir, ¿sí? Que descansar en la palabra de Dios es solamente esperar a que Dios haga todo, ¿sí? Y es verdad, Dios los hace, pero cuando tú tienes una visión y eres perseverante en eso, ¿sí? Cuando tienes la determinación de que así como Dios te ha dicho, va a suceder. Hay una determinación en tu fe, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de lo que las personas te dicen, que a pesar de lo que los demás opinas, te mantienes determinado a que así como Dios dijo, va a suceder. ¿Por qué? Porque te estás esforzando en creer en la gracia, ¿sí?
Has tomado la determinación de creer en su buena voluntad. Has tomado la determinación de creer en que todas las cosas te han sido dadas, en que toda la bendición de Dios está en ti, está en tu interior. Estás tan determinado que nada, ¿sí?, que nada te mueve, que nada te confunde, que nada te lleva hacia otro lado, porque has tomado la determinación de creerle, ¿sí? Recuerdo que esa fue una de mis oraciones recién que yo tomé la decisión de que iba a seguir al Señor. Yo, sin saber esto, mi oración fue: Señor, voy a creer en ti, ahora sí, sin importar lo que sienta, ¿sí? Porque otras veces lo había intentado mucho. Decía, voy a buscar a Dios, lo voy a seguir, lo voy a buscar, pero siempre de una u otra manera me desviaba, ya no tenía ganas, ya no quería seguir. Ya ven, las emociones, cuando uno vive por las emociones, pero uno toma la decisión y es determinante cuando dice, voy a creer a pesar de que lo que suceda a mi alrededor, a pesar de que no me sienta bien, a pesar de que no lo sienta, a pesar de que vea la situación difícil, a pesar de que no la tenga clara, voy a seguir creyendo. Eso es determinación, ¿sí? Te has determinado a creer. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia en Cristo Jesús. Sé determinado en esa gracia, ¿sí? Sigue hacia allá, no te desvíes, sigue hacia adelante, ¿sí? Así que la respuesta llega a las personas que se mueven, que avanzan, no a las que están estancadas. Descansar, o más bien la determinación, te da la capacidad de poder descansar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque determinación te da la capacidad de tomar decisiones. Y cuando tomas decisiones, estás avanzando, avanzando. Por otro lado, están aquellos que dicen, bueno, yo estoy esperando en el Señor, y nunca toman ninguna decisión. Nunca llega una respuesta. ¿Por qué? Porque están esperando tanto que no avanzan, que no se mueven, ¿sí? Y creen que descansar es estar quietos. No, descansar es ser muy activo. Descansar en el Señor es ser muy activo. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de tomar decisiones. La tienes tan clara, tienes el enfoque tan claro, estás tan determinado que quieres ser sano, estás tan determinado que eres justo, que eres perdonado, que eres amado, ¿sí? Estás tan convencido que puedes hacer una diferencia, estás tan convencido que puedes traer buenos tiempos, que tienes la capacidad de tomar decisiones. Y como tomas decisiones, avanzas y avanzas. ¿Te puedes equivocar? Claro que te puedes equivocar y te vas a equivocar, ¿sí? Pero sigues confiando en el Señor. Eso fue lo que le pasó a Pedro, ¿sí? Pedro vio a Jesús caminando sobre las aguas y dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti. Jesús le dijo, ven. Pedro se determinó, se paró en la palabra y empezó a caminar. Después otras cosas lo distrajeron, pero él tomó la decisión, avanzó. De ahí fue el único que avanzó. Fue el único que se bajó de la barca y caminó sobre el agua. Después se hundió, sí. ¿Se equivocó? Sí. Pero ¿qué pasó cuando se equivocó? ¿Quién lo rescató? ¿Quién lo salvó? Jesús lo volvió a levantar, ¿sí? Pedro dijo, Señor, ayúdame. Jesús extendió su mano y lo sacó otra vez del agua. Eso es un ejemplo de lo que hace Dios con nosotros cuando eres determinado, ¿sí? Cuando confías en su palabra. Él sabe que te puedes equivocar, sabe que te vas a equivocar, pero también sabe tu convicción y tu determinación, y Él hace que las cosas sucedan. Amén. Así que la determinación debe ser parte de tu carácter. Sí, debe ser una fe que tiene visión, que tiene determinación. Recuerdo que desde pequeño mi papá me metió al karate, ¿sí? Y digo mi papá porque él era el quien estaba más emocionado en que yo fuera al karate. Él había ido al karate, él había practicado el karate y quería que yo también practicara karate. Así que a los 7 años empecé a ir al karate. Y no es por nada, pero era bueno, me salía bien, fui a muchos torneos, gané muchas medallas, trofeos, pero cuando empecé a entrar a la adolescencia, por ahí de los 12, 13 años, más o menos, ya no quería seguir en el karate, ¿sí?
Ya no quería, y a mí me gustaba más el fútbol. Yo quería andar en el fútbol, entonces por ir al karate muchas veces me perdía el fútbol, me perdía los entrenamientos, los juegos, entonces yo ya no quería ir al karate, ponía cualquier excusa para ya no ir al karate. Así que en el karate vas subiendo de nivel, no, vas creciendo, vas avanzando como en cualquier disciplina, como en cualquier deporte, vas de la cinta blanca a la cinta amarilla, de la cinta amarilla a la cinta azul, del azul a la verde, dependiendo, dependiendo el deporte, ¿no? Dependiendo la doctrina que practiques. Y yo recuerdo que ya estaba avanzado, ¿sí? Ya estaba avanzado en mis cintas. Sí, ya era un alumno, digamos, avanzado, ya tenía varios años en el karate, pero yo ya no quería ir, ya no quería seguir, ya no quería continuar, iba a fuerzas, ya no me gustaba. Y mi papá habló conmigo y me dijo, mira, si ya no quieres ir al karate está bien, pero tienes que terminar lo que empezaste. ¿Sí? Si quieres salirte del karate, llega hasta la cinta negra, y si quieres ya no sigas, pero llega hasta la cinta negra. Si no llegas a la cinta negra, no sales del karate, vas a seguir ahí. Sin darme cuenta, mi papá estaba creando en mí ese carácter de terminar lo que comienzas, de ser determinado, de ser constante, de ser disciplinado, de no rendirte tan fácil, de no rendirte a la primera, ¿sí? Así que esa es parte de nuestra fe, esa es parte de nuestro carácter, la determinación. Es parte de una persona que vive por fe, una persona que es determinada, ¿sí? Una persona que sigue avanzando. Y eso es lo que hacen los tiempos difíciles en nuestras vidas. Amén. El tercer punto, la tercera regla de nuestra fe tiene que ver con esto que te acabo de contar, ¿sí? Y es la perseverancia. Es la perseverancia que tiene que ver con la paciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el esperar reclama paciencia, reclama perseverancia. La primera que era la visión, la segunda que era determinación, la tercera que era perseverancia, paciencia. ¿Por qué? Porque la perseverancia es la llave para la manifestación de las bendiciones de Dios, ¿sí? La perseverancia es la antesala. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que esperas, ¿sí? Hay que saber esperar, hay que ser perseverantes. Una persona dijo que el mayor fracasado en la vida es aquella persona que no se dio cuenta qué tan cerca estaba de alcanzar el éxito cuando decidió renunciar, ¿sí? No se dio cuenta que ya estaba tan cerca de lograr lo que esperaba, de que la puerta se le abriera, de tener éxito en ese negocio, cuando renunció y decidió ya no seguir, ¿sí? De la misma manera, muchas veces nosotros estamos tan cerca de que la bendición de Dios se manifieste en nuestras vidas, de recibir esa promesa, de recibir esa palabra, cuando decidimos renunciar, cuando decidimos hacerle más caso a lo que sentimos, creer en lo que otras personas nos dicen, creer en lo que el mundo nos dice, la televisión nos dice, los programas nos dicen, ¿sí? Estábamos tan cerca cuando decidimos renunciar. Por eso es que te digo que la perseverancia es necesaria para liberar la recompensa, ¿sí? Para liberar las recompensas. La historia dice que Walt Disney tenía una visión, ¿sí? Tenía una visión de crear el lugar más feliz de la tierra, ¿sí? Disneylandia, lo que hoy conocemos como Disneylandia. Él tenía esa visión, pero antes de que esa visión se hiciera realidad, nadie creía en él. Creían que estaba loco, creían que eso era algo que no se podía dar, que no podía hacer. Pero él tenía la visión clara, ¿sí? Tenía una visión, sabía lo que quería. Después fue determinante y empezó a tocar puertas, empezó a ir a los bancos a pedir préstamos. Lo rechazaron en un banco, 2, 3, 4, 5, 100 bancos lo rechazaban. Después lo rechazaron 200 bancos. Eso te habla de la determinación y la perseverancia que él tenía. Sí, pero él tenía la visión clara. Estaba determinado que se podía hacer. Si él lo estaba imaginando, si él lo podía ver,
entonces se podía hacer. 300 bancos lo rechazaron, le dijeron que no se podía, que estaba loco, que era imposible, que era una locura prestarle ese dinero para que pudiera emprender un proyecto que era imposible. Hasta el 301 fue que una persona se atrevió a confiar en él y le hicieron el préstamo. Gracias a ello, hoy conocemos o se conoce este lugar que es conocido como el lugar más feliz de la tierra, Disneylandia, ¿sí? Pero ¿por qué sucedió? ¿Por qué se hizo realidad? Porque él fue perseverante, ¿sí? Perseveró, fue paciente, lo vio, se determinó a hacerlo y después la paciencia fue la llave, fue la clave que liberó la recompensa, ¿sí? De la misma manera tenemos el ejemplo de Tomás Alva Edison. 1000 veces se equivocó antes de poder crear lo que conocemos como la bombilla eléctrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuvo la visión, se enfocó en ello. Hubo muchas personas que le dijeron, no se puede, imposible, has fallado 1, 2, 3, 4, 300, 500, 600, 999 veces. ¿Acaso no te has puesto a pensar que tal vez no se pueda? ¿Acaso no has considerado que tal vez sea imposible? Pero él estaba determinado, tenía la visión. ¿Por qué? Porque al que cree, todo le es posible, ¿sí? Así que recuerda estos 3 puntos si quieres traer cosas buenas a tu vida y a la vida de las personas que te rodean, ¿sí? Recuerda que la fe no es simplemente saber lo que la Biblia dice. La fe consta de visión, determinación y perseverancia, ¿sí? La Biblia dice que puedes traer estos días buenos a tu vida si crees en Jesús, si crees en su palabra. Para terminar, por favor, acompáñame a Job, capítulo 22, verso 28. Los chicos de la alabanza pueden ir subiendo, por favor. Job, capítulo 22, versículo 28. Estas fueron las palabras de Dios cuando Job se encontraba pasando por el peor momento de su vida. Ahí lo tenemos en pantallas. Dice así: determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz, ¿sí? Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Me gustaría que notaran el orden en el que Dios le da estas palabras a Job. Determinarás una cosa, ¿sí? Una cosa. Pon tu visión en una cosa, enfócate en una cosa, velo, imagínate, determínate a conseguirlo, ¿sí? Y te será firme. ¿Qué te habla de te será firme? De determinación, ¿sí? Eso que imaginas, eso que ves, te será firme, Job. Yo estaré contigo, yo te respaldaré, tienes que verlo y no te apartes de eso, no te apartes de mi palabra, te será firme, ¿sí? Habla de determinación, de perseverancia. Después dice, y sobre tus caminos, cuando lo hagas, cuando estés avanzando, cuando te estés moviendo, entonces resplandecerá la luz, entonces se manifestará. Este es el orden en el que Dios trabaja con cada uno de nosotros en nuestra fe. Después pueden pasar milagros, Dios puede hacer milagros de un día para otro en nuestras vidas, pero si quieres ser una persona que trae buenos tiempos a tu vida y a la vida de las personas que te rodean, a tu ciudad, tu iglesia, tu nación, este es el camino, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque muchos intentan hacerla a la inversa. Primero quieren que la luz resplandezca, quieren que las cosas sucedan, y como no suceden las cosas, se desaniman, se van, creen más en otras cosas, ¿sí? Mejor creo en los horóscopos, mejor creo en lo que la noticia me dice, mejor creo en lo que el Facebook me dice, mejor creo en lo que los famosos dicen, ¿sí?
como yo espero que la luz resplandezca rápido en mi vida, que las cosas sucedan rápidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de milagros. Si es un Dios de milagros, tiene que hacerlo rápido. Pero eso no crea carácter. Eso no crea en ti un carácter firme. Solo las personas que crean un carácter son capaces de liderar buenos tiempos, buenos momentos. Por eso, lo primero que tienes que hacer es tener una visión de lo que Dios te ha dicho, de sus promesas. Vete como esa persona, ¿sí? Después, determínate a que lo vas a lograr, a que vas a llegar, a que así sucederá. Después, sé paciente, persevera, mantente firme, con paciencia, créelo. Entonces resplandecerá la luz en tu vida y traerás buenos tiempos. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Mientras te invito a que te pongas de pie. Si gustas ponerte de pie ahí donde estás, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Sí, agradécele. Él ha puesto en ti todo lo que necesitas. Sí, velo, determínate, persevera y verás cómo la bendición de Dios se manifiesta y cómo traerás buenos tiempos a tu vida. Amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte. Recuerda que aquellos que se atreven a creerle a Dios, que se exponen a su palabra, crean buenos tiempos. ¿Sí? Aquellos que se atreven a creerle, crean buenos tiempos. Y por eso en los buenos tiempos y en los malos tiempos es importante aprender a vivir por fe, tener visión, determinación y perseverancia. ¿Sí? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una promesa, no lo digo yo, no lo digo para que suene bonito, ¿sí? Es una promesa de Dios. Te será firme, ¿sí? Te será firme y entonces resplandecerá la luz en tu camino. Amén. Amén. Gracias a Dios. Si gustas tomar tu lugar, vamos a orar. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque nos has bendecido con toda bendición espiritual. Estamos completos en ti. No necesitamos nada más ni ser nadie más. En ti estamos completos. Te damos gracias, Señor, porque tú suples todas nuestras necesidades. Gracias por estas ofrendas que se van a levantar. Damos con alegría, Señor, porque sabemos que tú te has hecho responsable de nuestra economía, de nuestro futuro. Tú suples todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Por eso, Señor, damos con alegría un poco de lo mucho que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues mientras pasan por ahí con los ofrenderos, te recuerdo de nuestras reuniones. Los días miércoles a las 6 de la tarde tenemos reunión, hay alabanza, hay tema, pero también hay un momento de oración, ¿sí? Así que no te pierdas los miércoles de oración antes de empezar, del mensaje, para que tú puedas venir, asistir, orar por alguna necesidad, dar gracias. Créeme que será de mucha bendición para ti y para tu familia. También la reunión pues los domingos, 10 de la mañana, 6 de la tarde. El grupo de alabanza se reúne los sábados a las 5 de la tarde y el grupo de jóvenes tiene su reunión los sábados a las 6 de la tarde. ¿Sí? Te recuerdo que hay talento para, si gustas quedarte, disfrutar un rato de este calorcito, de los alimentos, de la compañía, con la iglesia. Puedes hacerlo con toda confianza. ¿Sí? Y pues me parece que son todos los anuncios. Sí, son todos los anuncios. ¿Por qué no te pones de pie para quedar despedidos? Si gustas ahí donde estar, levantar tus manos junto conmigo y decimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre
y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí, creyendo en su palabra y trayendo buenos tiempos a nuestras vidas. Los que sí lo creemos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.